Dios te bendiga, Dios te guarde en esta poderosa hora. Quiero traerte un pequeño estudio y este es en el libro de Lucas, capítulo número 6, 31 días después de Cristo, y esto habla acerca del sábado, que es el reposo en día sábado. Amén. Y la palabra de Dios se lee como está escrita en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así. Y aconteció que pasando él por los sembraderos en un sábado, segundo después del primero, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Cuando nos habla acerca del sábado, ¿verdad? Es en un sábado regular, es el sábado de los judíos. Y después del sábado, un día especial, lo cual dio inicio a la fiesta, no importando el día de la semana, caía en esa fecha. Amén. Versículo número 2. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es ilícito hacer los sábados? Los fariseos sugirieron, empujando a Jesús y a los discípulos, y les preguntaban en varias ocasiones, hasta que Jesús finalmente les respondió. Dice que de hecho no había nada en la ley de Moisés que restringía la restricción, y la cual era su propia fabricación. Y respondiendo Jesús les dijo: ni aun esto habéis leído, que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Esto nos envía, ¿verdad? Para primera de Samuel, capítulo 21, del 3 al 6. Primera de Samuel, capítulo 21, del 3 al 6, la cual dice: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes y lo que se hallare. Y el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Aleluya. Pero los daré si los jóvenes han guardado a lo menos de mujeres. Aquí nos habla bien claro que eran los 12 panes de la proposición, y que eran horneados frescos cada semana y colocados en la mesa del pan de la proposición, y que al final de la semana eran comidos por los sacerdotes en un lugar santo, con panes frescos reemplazando lo que se había comido. Como Ahimelech no pudo atreverse a rehusar el pedido de David, él le preguntó si sus asistentes estaban por lo menos limpios ceremonialmente, como en ese caso la urgencia del negocio del rey pudiera disculpar la infracción de la letra del mandamiento. En nuestro Señor cita esto, pero como todo caso donde se guardó el espíritu interior de la ley, y por cuanto la violación de su precepto literal justificada. Aleluya. Dice también: y David respondió al sacerdote y le dijo: por cierto, de mujeres nos hemos obtenido desde antier, cuando salí, y los vasos de los jóvenes fueron santos, aunque el camino es profano, así con más razón hoy están santificados ahora.
Esto presenta completamente al rey David, perdón, bajo una luz muy humillante. Así, el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados delante del Señor, para que pusiesen panes calientes el día de los otros fueron quitados. Y volvemos, ¿verdad?, al capítulo número 4 del libro de Isaías, que dice cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición y comió y dio también a los que estaban con él, los cuales no era lícito comer, sino solo los sacerdotes. Aquí vemos, ¿verdad?, que está hablando acerca del tabernáculo en Nob, el cual estaba en una corta distancia del pueblo de Jerusalén. Y esto, cuando habla acerca del pan, está hablando del pan sagrado, lo cual era puesto y que era evidente que se había acabado de cocer, ¿verdad? Y esto quiere decir que era el sábado. El Señor expresó, de hecho, la necesidad, ¿verdad?, que anula todas las reglas, aunque eran parte de la ley legítima de Moisés, pero sin embargo, que los discípulos hacían o lo que los fariseos condenaban no era la ley de Moisés, era todo lo contrario. Era una ley inventada por los fariseos, o sea, era una ley inventada, ¿verdad?, en aquel tiempo por los fariseos, y en este caso que está en esta etapa donde nosotros estamos viviendo, una ley inventada por varios hombres, por muchos hombres. Versículo número 5, y les decía el Hijo del Hombre es Señor, aún del sábado. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Esta declaración fue hecha por Cristo y fue en efecto Dios mismo quien lo declaró, y además los fariseos entendían muy bien el significado, lo que él quería decir en ese momento. Entonces nos habla acerca de la sanidad. Amén. Y aconteció también en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca, y le acechaban los escribas y los fariseos, si sanaría en sábado, porque por hallar que le acusasen. Y esto nos habla, ¿verdad?, que seguían espiándolo. Ellos lo espiaban, estaban pendientes a lo que Jesús hacía para poder encontrar algún método de acusación. Y así es hoy en día la religión. Hay muchos, ¿verdad?, religiosos, por decirlo así, que buscan, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, acusarnos. Muchas personas que dicen ser cristianos, pero en realidad lo que hacen es siguiendo tus pasos para ver dónde tú fallas y de esa manera poder acusarte. Es triste, pero esto es una realidad. Es encontrar algo como acusar a Jesús, ¿verdad? Y lo dice en la Biblia, que así es la religión. Es impredecible observar que Jesús no le prestó atención a lo más mínimo a las reglas necias hechas por los hombres. Mas, versículo 8, él sabía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pies.
El Espíritu Santo le dijo lo que estaba pasando. Y esto quiere decir que allí se efectuó y se llevó a cabo para que todos pudieran presenciar lo que estaba sucediendo. Así que la petición exacta de aquel hombre, ¿verdad?, a Cristo fue preservando en la iglesia primitiva, y es como sigue cuando estaba delante de Jesús: yo soy solo un albañil y me gano la vida con mis propias manos, y te ruego, Jesús, que me restaures la salud para que no tenga que avergonzarme al tener que mendigar por el pan. Amén. Cuando creemos y confiamos en el Señor Jesús, vemos, ¿verdad?, cómo Jesús comienza a manifestarse en nuestras vidas, cómo Él comienza a obrar en nuestros caminos, ¿verdad? Cuando depositamos toda la confianza en Él y cuando dejamos que sea Él quien obre en nuestros caminos. Amén. Entonces Jesús les dice: os preguntaré una cosa, ¿es ilícito en sábados hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Esto es tener el poder, ¿verdad?, para hacer el bien y no hacerlo. Por lo tanto, es hacer todo lo contrario, hacer el mal. Y mirándolos a todos alrededor, dice al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada como la otra. Con una mirada astuta, Marcos dijo, con indignación, y lo dijo entristecido por la dureza de sus corazones, ¿verdad? Esto habla acerca de la mano seca de aquel hombre, y delante de sus propios ojos ocurrió una sanidad muy milagrosa de parte del Señor Jesús. El versículo 11 dice: y ellos se llenaron de rabia y hablaban los unos a los otros qué harían a Jesús. Ellos estaban planificando, ¿verdad? Y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí dice, ¿verdad?, y habla acerca de aquellos escribas y aquellos fariseos. Decían que era un gran milagro y no tenían compasión alguna por la condición de aquel pobre hombre. Solo les importaban las reglas. Dice que solo le importaban las reglas insignificantes. Por lo tal, ellos hablaban con rabia y también con insensatez. Esto manifiesta que en sus corazones estaban llenos de asesinato y que ellos matarían a Jesús simplemente porque Él había sanado a un hombre en el día sábado. Así es la religión en la actualidad. Ellos buscan cómo matarte espiritualmente para que tú no puedas llevar la palabra del Señor como está escrita, la sana doctrina del Señor. Amén. Ellos buscan cómo hacerte caer. Ellos buscan cualquier situación para hacerte caer. Salud. ¿Es el número, ¿verdad?, más o es menos? Y dice que para el gobierno de Dios, alguien enviado con un mensaje especial, el cual siempre será de acuerdo a la palabra de Dios, será el estándar para la iglesia. Versículo número 14. A Simón, al cual también llamó Pedro, y Andrés, su hermano Santiago, y Juan, Felipe y Bartolomé. Su nombre, Pedro, es un fragmento de piedra y tipifica cómo Cristo llevaría a este hombre en sí si era débil, y que lo convertiría en una columna de fe, lo cual caracterizaría
a todos sus discípulos de una manera o de otra, y que de hecho a todos aquellos que fueran creyentes. En Mateo 15 dice Mateo y Tomás, en el versículo 15, dice Mateo y Tomás, Santiago hijo de Alfeo y Simón el que se llama Celador. Este está hablando de Celote. Y el versículo número 16, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que también fue el traidor, el que traicionó a Jesús. Está hablando de Lebeo y de Tadeo, y también el hombre que queda en la historia evangélica como un hombre condenado y maldito, porque así lo decidió Dios y lo confirmó en esa decisión tan espontánea. Aleluya. Y descendió Jesús con ellos y le paró en un lugar llano, y la compañía de sus discípulos y una gran multitud del pueblo de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido a oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Dice que ya él había entregado el sermón del monte y que enseguida él iba a entregar el sermón en la llanura. Dice que mientras Jesús viajaba de un lugar a otro, habían unas 50 a 100 personas que viajaban con él en la mayoría del tiempo. Versículo 18. Y los que habían sido atormentados con espíritus inmundos, ¿verdad? Cuando dice atormentado, esto quiere decir acosar. Son personas que son acosadas, personas que son perseguidas, ¿verdad? Estas cosas causaron ciertos tipos de enfermedades entre las gentes y sin lugar a dudas es lo mismo ahora en la actualidad. Todos eran curados. Y toda la gente procuraba tocarles porque salía de él virtud y sanaba a todos. Esto fue una gran escena en el mundo, la cual jamás, nunca habían experimentado en toda la historia. Amén. Y aquí hablamos del sermón de la llanura. Versículo número 20. Y alzando los ojos a sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y nos dice en este versículo que es un relato, ¿verdad?, acerca de un sermón. En el libro de Lucas habla del monte, o que pudiera ser otro mensaje del todo. Jesús nunca tuvo duda. Muchas veces repitió lo mismo en el mensaje, a fin de que el mensaje no fuera perdido, sino que fuera llevado a los pobres en espíritu, el cual indica humildad. El reino de Dios y el reino de los cielos son lo mismo. Versículo número 21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre y sed, porque ellos serán saciados, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Esto está hablando hambre y sed de justicia, y siempre será una recompensa del hambre espiritual. Y cuando dice llorar, es lamentar la raíz de la debilidad espiritual, porque reiréis. Esto habla acerca de que la convertirá en una victoria segura. Versículo número 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren y cuando os aparten de sí y os insulten y desecharen vuestro nombre como malo por el Hijo del Hombre. Está hablando de los que acuden a la cruz, los cuales serán tratados como así corresponde.
Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. Está hablando acerca del rechazo del mundo religioso y dice que esto es una señal en el camino correcto, lo cual es una acción de un gran gozo. Esto quiere decir que es una mayor recompensa la cual nos espera cuando llegamos allá al cielo. Dice que fue estableciendo, ¿verdad?, lo religioso, y esto lo hacían los profetas. Dice establecimiento religioso, establecer. Esto lo hacían los profetas y definitivamente los hacían. Entonces nosotros también, ¿verdad?, podemos esperar. Nada sin la cruz podemos hacer. Y esta es la línea divisora de la iglesia. Y también siempre ha sido así, aceptar la cruz como la única respuesta, ¿verdad? Es rechazar todos los caminos que provienen del hombre, los cuales no caen bien a la religión. Y esto, ¿verdad?, fue del versículo 1 al versículo 23, lo que quería traerle en este momento, para edificación y para que sigan escudriñando la palabra del Señor. Espero que haya sido de edificación para tu vida y que lo hayas entendido. Amén.